Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a ver el tema relacionado con los triggers o disparadores, utilizando MySQL Workbench. Antes de entrar en materia con un ejemplo práctico, vamos a ver un poquito de contexto teórico acerca de los triggers. Fíjense que los triggers o disparadores son una especie de procedimiento almacenado, pero la diferencia que tienen estos en comparación a un procedimiento almacenado normal es que estos reaccionan de forma automática en respuesta a ciertos eventos, como por ejemplo las inserciones, actualizaciones y eliminaciones, como nos dice aquí. Entonces, digamos que estos procedimientos o estas instrucciones se van a ejecutar de forma automática en respuesta a este tipo de acciones. La utilidad de los disparadores o de los triggers es, fíjense que está relacionado con el tema de la integridad de los datos, realizar auditorías y automatizar procesos. Y aquí nos pone un ejemplo en donde podemos utilizar un trigger para duplicar automáticamente la información de una tabla a otra. Otra cosa importante de recalcar es que se pueden programar disparadores para que sean ejecutados en diferentes momentos, como por ejemplo antes de la inserción y después de la inserción, antes de la actualización y después de la actualización. Esto estamos hablando que es inserción y actualización de registros en una determinada tabla. Lo mismo pasa con la eliminación. Fíjense que los disparadores están asociados directamente con tablas. De hecho, aquí en la sintaxis podemos apreciar que hay que especificar el nombre de la tabla sobre la cual se va a crear el disparador. Aquí, por ejemplo, aquí lo podemos apreciar. Esta es la sintaxis básica para crear un trigger en MySQL, en donde de forma temporal vamos a modificar el delimitador, así como lo vimos para los procedimientos almacenados. Vamos a utilizar las palabras reservadas create trigger, nombre del disparador, y aquí tenemos que especificar ya sea before o after, no ambos, ¿verdad? Sino que uno u otro dependiendo la necesidad. Y aquí vamos a colocar el evento. El evento se refiere, así como está aquí en la parte de abajo, a los eventos de insert, update y delete. De ahí vamos a colocar la palabra reservada on, el nombre de la tabla, y por cada elemento vamos a estar ejecutando un bloque de código específico. Aquí irían todas las instrucciones SQL que se van a estar ejecutando de forma automática cuando se ejecute nuestro disparador. Regresamos entonces a nuestro MySQL Workbench para poder hacer el ejemplo de forma práctica. En esta ocasión vamos a crear un disparador para guardar un backup de los registros eliminados de la tabla contacto. Vamos a agarrar como referencia nuestra tabla contacto. Entonces lo que vamos a necesitar en un primer momento es tener otra tabla en donde vamos a almacenar los registros eliminados. Vamos a crear ahorita una copia de esta tabla, damos clic derecho, buscamos la opción que dice enviar al editor y aquí seleccionamos Create Statement. Esto básicamente lo que hace es que me crea el código SQL para crear el diseño de una tabla exactamente igual a la que estoy tomando de base. Entonces aquí lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Para el caso y el ejemplo le vamos a colocar AUD de auditoría. Básicamente es lo único que tendríamos que modificar aquí en este caso el nombre porque la idea de nosotros es que la estructura sea exactamente igual, ya que vamos a estar respaldando registros que son eliminados para posteriores auditorías. Entonces vamos a dar clic en ejecutar. Como pueden apreciar aquí me dice que se ha creado. Nos vamos a nuestro esquema, vamos a dar clic derecho en tablas y refrescar. Y como pueden apreciar aquí ya tenemos creada la tabla con el mismo diseño, básicamente los mismos campos que tiene la tabla contacto. Si nosotros en un momento dado necesitáramos agregar alguna columna adicional, pues no hay ningún problema, lo podemos hacer, ¿verdad? Y llenarla con algún campo calculado o con alguna información que nosotros consideremos necesario para tema de análisis de auditorías. Bien, una vez teniendo creada ya nuestra tabla donde vamos a estar guardando los registros, vamos a proceder entonces a crear el disparador. Como veíamos anteriormente, los triggers o disparadores están asociados directamente a una tabla. Entonces los vamos a encontrar desde la estructura de la tabla. Como por ejemplo aquí nosotros tenemos las columnas, los index, las llaves y aquí abajo miren se encuentran los triggers o disparadores.
Por el momento no tenemos creado ninguno. Vamos a proceder entonces a crear el disparador que nos permita poder guardar el respaldo de los registros eliminados de nuestra tabla contacto en la tabla que acabamos de crear, que se llama contacto AUD. Vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Siempre vamos a cambiar de forma temporal el delimitador para evitar cualquier inconsistencia. Y aquí vamos a ingresar las instrucciones SQL que nos permitan crear el disparador. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ingresar la instrucción create trigger y aquí le vamos a colocar el nombre, guardar registros eliminados, ¿sí? De ahí le debemos de colocar el evento y si va a ser antes o después. En este caso vamos a guardar el registro antes de que sea eliminado, lógicamente. Entonces le vamos a colocar la palabra reservada before y especificamos también el evento. En este caso es el evento delete. Después vamos a especificar lo que es la tabla, que aquí sería la tabla propietaria del disparador. En nuestro caso sería contacto. Colocar contacto. Y vamos a indicar que por cada registro que se llegue a eliminar, haremos lo siguiente. For each row, begin, colocar de una sola vez aquí el end, vamos a restablecer en este punto el delimitador, coma, y aquí en esta parte entre el begin y el end va toda la instrucción que se va a encargar de respaldar los registros eliminados. Entonces sería insert into, que vamos a insertar los registros en la tabla que tenemos de comodín, que en nuestro caso es contacto AUD de auditoría. La seleccionamos. Este bloque de código tiene la sintaxis de una consulta insert normal. Entonces aquí vamos a colocar los campos de la tabla en la cual vamos a ingresar los datos. Entonces aquí deberíamos de colocar para guardar toda la información: ID contacto, apellidos, nombres y dirección. Esos son los campos que contiene nuestra tabla secundaria. Ahora bien, los valores, lógicamente los vamos a tomar del registro que se va a eliminar o nuestra tabla principal. Fíjense que aquí en este caso vamos a referenciar nuestra tabla principal con la palabra reservada all. Sería de esta manera, colocamos aquí un punto y de ahí vamos a colocar los campos: ID, contacto, apellidos, nombres, dirección. Entonces repito, con la palabra reservada all estamos referenciando nuestra tabla principal o la tabla de donde se van a eliminar los registros. Entonces básicamente sería eso. Vamos a colocar por aquí punto y coma y ya tenemos lista prácticamente toda la instrucción para generar o crear nuestro disparador en la tabla de contacto. Vamos a ejecutar entonces esta consulta para crear el disparador. No me ha dado ningún error, me dice que ha sido creada de forma correcta. Entonces aquí en mi tabla contactos, aquí en la sección de triggers, vamos a refrescar y ya debemos de tener creado el disparador que acabamos de crear, como pueden apreciar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a este disparador, cada vez que se elimine un registro de nuestra tabla contacto, este se va a guardar en la tabla contacto AUD, que es nuestra tabla de respaldo. Por el momento esta tabla vamos a hacer una consulta para que veamos que no tiene nada y vamos a proceder. Fíjense que independientemente de la forma en la que se elimine el registro, ya sea que lo eliminemos, por ejemplo, utilizando la forma aquí de clic derecho y eliminar registro, me tiene que guardar ese registro. O ya sea que yo lo haga desde una consulta con la instrucción delete, tendría que pasar exactamente lo mismo. Vamos a eliminar un registro de estos que no tienen todavía números de contactos asignados. Por ejemplo, voy a eliminar el registro número 5. Lo voy a hacer de esta manera. Le voy a dar aquí en eliminar. Para aplicar los cambios hay que darle aquí clic al botón de aplicar, ¿verdad? De hecho, aquí me da la instrucción. Miren que se va a estar ejecutando. Le doy a aplicar, finish, y ya solo me han quedado cuatro contactos. Ahora bien, si regreso aquí a la pestaña donde tengo la consulta de selección de mi tabla secundaria, la voy a volver a ejecutar y como pueden apreciar aquí se me ha guardado ya el registro que se eliminó. Entonces básicamente digamos que cada vez que se elimine un registro se va a estar guardando
dentro de mi tabla de respaldo la información. Entonces vamos a crear una nueva consulta y vamos a hacerlo ahora entonces con la instrucción delete from, en este caso sería la tabla de contacto. Acuérdense que aquí siempre es importante utilizar el where, porque si no estaríamos eliminando todos los registros de la tabla y eso es peligroso. Y vamos a decir en este caso que el ID contacto sea igual que 4. Vamos a eliminar el 4. Regresamos aquí, vamos a ejecutar la consulta y se ha eliminado sin ningún problema. Vamos a regresar aquí, vamos a volver a eliminar. Como pueden apreciar, ya no está el contacto número 4. Si yo me vengo a la pestaña donde tengo mi tabla de respaldo, doy clic y como pueden apreciar, aquí tengo ya guardados todos los datos. Entonces hemos creado a manera de ejemplo un disparador que me va a guardar o respaldar los registros eliminados de mi tabla contacto. Pero podríamos crear también un disparador con las otras acciones que veíamos aquí en el documento. Por ejemplo, al insertar y al actualizar. Entonces, de manera tal que si yo quiero hacer una copia de la información al insertar un registro en una determinada tabla, por ejemplo en contacto, también lo puedo hacer. Lo vamos a crear aquí para que lo veamos y vamos a guardar, vamos a crear un disparador que se ejecute al momento de insertar un registro. Por ejemplo, cuando yo inserto un registro en mi tabla de contacto, que también ese registro se guarde a manera de ejemplo en mi tabla de contacto. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que le vamos a cambiar el nombre a registros y le vamos a colocar guardar registros insertados. Y en este caso pues vamos a cambiar el momento en el que se hace y sería después, after. En vez de delete vamos a tener que es insert. Siempre vamos a trabajar sobre la tabla contacto. Por cada registro que se inserte, esto se mantiene. El cambio lo vamos a ver aquí en esta parte. Vamos a hacer siempre un insert into a la tabla secundaria. Para los valores, en vez de referenciar la tabla principal como all, la vamos a referenciar como new. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar aquí new, new y new. ¿Sí? Entonces básicamente digamos con esos cambios que le hemos creado a la instrucción, básicamente ya tenemos configurado nuestro nuevo disparador. Vamos a ejecutarlo, se ha creado de forma correcta y vamos a actualizar entonces la sección de los triggers. Vamos a ver, aquí está, miren, aquí está el de registros insertados. Entonces vamos a proceder a insertar un registro en la tabla contacto. Venimos aquí y vamos a agregar el registro, en este caso el número 4, Martínez, Teresa. Esta información es solamente información de carácter didáctico. Aquí tenemos ya agregado el registro. Para poder insertarlo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí en Apply y le vamos a dar clic en Aplicar. Fíjense que aquí me ha dado un error y este error está relacionado a que en mi tabla secundaria ha quedado con la misma estructura que mi tabla principal. Entonces en mi tabla secundaria ya existe un registro, como ustedes recordarán, con el código 4. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar el código 7 para efectos de que no nos dé error a la hora de que vamos a insertar el registro en nuestra tabla secundaria. Veamos, aquí tenemos el registro, vamos a dar en aplicar, vamos a dar en aplicar y como pueden apreciar ya desapareció el error y pues el registro se ha guardado de forma satisfactoria. Como vimos, incluso en el error se muestra que el disparador que acabamos de crear estaba ya reaccionando al evento de insertar el registro. Si nosotros nos venimos a nuestra tabla de contacto AUD, ya tendríamos que ver reflejado ese nuevo registro. Como pueden apreciar, aquí se encuentra. Bien, esto sería todo por esta sesión. Espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.